Bienvenidos a Buscando Musas, el podcast de los creativos empedernidos. Hablamos con artistas y profesionales sobre sus procesos creativos, ideas y anécdotas para inspirarnos e integrar la creatividad en la vida diaria y descubrir nuevas maneras de disfrutar creando. Soy Miguel Alciturri y a continuación, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a Buscando Musas. Hoy tenemos con nosotros a Javier Gandarillas, que es un tío que está muy metido dentro del mundo de la publicidad, el marketing. Tienes, yo creo que bastante experiencia como padre de proyectos, al final como tipos, TDC, Hop, etcétera, y todo relaciona un poco dentro del mundo de la dirección, el marketing y tal. ¿Cómo crees que te puedes presentar tú ante una persona que no te conozca? Bueno, yo soy publicista, soy licenciado en publicidad, llevo trabajando en publicidad, sobre todo enfocado en la rama de, ahora ya más de diseño, pues más de 20 años. Y siempre me ha gustado mucho ciertos aspectos culturales y enfoco muchos de mis proyectos a algunas cosas a gestión cultural. Ujú. Pero bueno, luego lo compagino con docencia y con mi trabajo de creativo. ¿Siempre has tenido este camino claro? O sea, el interés por la publicidad y tal siempre lo has tenido por ahí o te has planteado otros caminos? No, yo, a ver, siempre, desde muy pequeño quería hacer anuncios de publicidad. Me encantaba la publicidad, de pequeño solo veía, bueno, yo ya soy mayor, había solo 2 canales de televisión y yo la mayor rato me lo pasaba viendo anuncios y me encantaban los anuncios. Sí que es cierto que, bueno, pues que vas estudiando, la vida va cambiando, te va dirigiendo hacia un sitio y al final, pues estudié en la Universidad del País Vasco. Casi no entro, al final entré, estudié publicidad, pero probablemente hubiese acabado de publicidad aunque hubiese estudiado en Otra cosa. otra cosa, porque sí que es cierto que era una época en la que podías sacar en publicidad habiendo estudiado cualquier cosa, porque los caminos estaban muy abiertos, lo único que tenías que tener era interés, empezar a llamar puertas, conocer gente y arrancar. Y entonces sí que estudié publicidad y desde el primer momento la verdad es que tuve suerte, terminé la carrera y entré en una productora de canales temáticos en Madrid de tele, en la época de que estaba en vía digital y el satélite empezaba en España. Y trabajé en marketing en el gestión de 2 canales, Canal Hollywood, era un canal de cine, y Canal Panda, que era un canal infantil de cine, perdón, de dibujos, que todavía están, y trabajamos con España y con Portugal. Ujú. Y esto llevando el tema más de la dirección y tal. Sí, llevábamos el apartado de asistente de canal de marketing y llevábamos un poco la marca, el branding. Lo que ahora está tan de moda que se llama branding, ¿no? Pues en aquella época sí que había empresas que lo hacían, que lo practicaban y nosotros hacíamos eso. Y como directores allí también pudiste vivir la evolución, por así decirlo, el nacimiento también de todos los canales digitales, etcétera. Eh, Fue como en el boom o en la actualización, fue como que tuvisteis, o sea, me refiero a que si existió algún tipo de reto a la hora de adaptarse a nuevos canales, etcétera, o... Bueno, era un mundo súper cambiante. Te quiero decir, nosotros empezábamos, yo creo que fue en el año 96, llegué yo a Madrid y empecé a trabajar allí. Y era cuando en España estaba empezando ONO con el cable, vía digital con el satélite y canal satélite digital. En aquel momento comercializabas los canales a través de las plataformas y era una guerra tremenda por estar en las plataformas porque era lo que te daba Visibilidad al rentabilidad, final, sí. ¿no? Entonces trabajábamos con TV Cabo también, que era portuguesa, que era la principal cadena de satélite en Portugal. Y pues el marketing era fundamental porque al final ya no solo tenías que intentar alcanzar al espectador y ganar espectadores, sino que también tenías que convencer a los directivos de las grandes cadenas de satélite de que contratasen tus canales y era sobre todo más donde nosotros nos enfocábamos. En ese apartado de tener mucha notoriedad en prensa a través de acciones y de llegar a los directivos de las grandes cadenas para que contratasen nuestros canales. Ujú. Luego también quiero preguntarte de dónde nacen también un poco todos esos proyectos. Supongo que te vas encontrando con estudios de diseño, vas teniendo experiencia dentro del sector después.
Y ese enfoque también luego más cultural, además de conectarlo pues con la televisión y todo lo más enfocado a publicidad, luego ese interés por también el impulso de todo lo cultural, como puede ser, por ejemplo, con tipos o con otro tipo de proyectos. Bueno, yo digamos que en mi época de estudiante empezamos haciendo prácticas aquí en una agencia que se llamaba Bosin. Mi padre era el director comercial de la agencia en aquella época y bueno, me consiguió las prácticas. En aquel momento, sobre todo, las agencias aquí estaban dirigidas por, vamos a llamarlo sutilmente, autodidactas, que no tenían mucha idea de publicidad, sabían de venderse a ellos mismos. Pero sí que se empezaban a crear unos departamentos de diseño en los que había gente muy interesante y yo ahí pues conocí a uno al que es ahora uno de mis mejores amigos, se llama Rubén, que por cierto tiene un proyecto interesantísimo para el que quiera verlo en Instagram que se llama The Smallest Boy. Y nos hicimos muy amigos y él me despertó un poco el interés por el diseño. También es cierto que todo viene derivado de que mi padre enferma, se pone muy gravemente enfermo, yo me vuelvo a Santander y en aquel momento en el único coincido con Jesús Vázquez, él me ofrece entrar en su estudio y es donde ahí empiezo a profundizar yo un poco más en la rama del diseño gráfico, ¿no? Y en cómo conectar empresas con el diseño, sobre todo, y en trabajar proyectos personales que nos llenaban y que en algún momento pues podían tener una continuidad o llevar a algún sitio. Uh -huh. ¿Qué separa realmente una idea de un proyecto? O sea, supongo que como todos los creativos al final pues te vienen ideas o te inspiras con tal cosa y tal, pero vas rumiando igual algún tipo de proyecto. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué proceso crees que tienes entre una idea y un proyecto real que te puedas plantear? Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que hay muchas fases. Primero, tú sabes, todos los que pues, nos dedicamos a pensar muchas cosas, se te ocurren un montón de ideas que tú consideras absurdas en un momento, pero que luego igual tienen un hueco. Desechas un montón de ellas y te acabas intentando buscar proyectos en los que tú te sientes cómodo y en los que crees que pueden tener una visibilidad o que tú puedes tener una visibilidad personal o una rentabilidad también, ¿no? Porque al final esto es una forma de vida, no es una ficción. O sea, una de las cosas que siempre hemos reivindicado desde Tipos, ¿no?, es que todos los profesionales tienen que cobrar por hacer su trabajo. El diseño ha sido muy maltratado, por ejemplo, en España y en esta región especialmente. Entonces también vienen un poco de la necesidad muchas veces, ¿no? Tipo surge de algo tan tonto como... creo que fue un poco, un año empezó la crisis del 2011, aquella crisis brutal que se cargó a la mitad de los estudios de diseño que había en Santander y en Cantabria. Y llegaban un montón de llamadas de, oye, no, mira, tenemos un proyecto, nos vemos, pero trabajáis y si sale, cobráis, si no sale, no cobráis, ¿no? Entonces era como, pero ¿qué es esto, no? Pues, mi rama es profesional, mi tiempo vale dinero, mis ideas valen dinero, mis planteamientos valen dinero y yo no te los voy a dar gratis porque tú no vendes tus servicios de telefonía gratuitos, ni vas a pintar una casa gratis, ni vas a diseñar un puente por la cara a cualquiera, ¿no? Entonces, todo ese proceso, por ejemplo, con Tipos me hizo reflexionar mucho y me hizo buscar un formato que pusiese en valor el diseño gráfico, aunque no fuese mi profesión real. Sí que me afectaba muy de cerca, ¿no? Porque yo me desenvolvía en el mundo del diseño, aunque no fuese diseñador, y el día a día me minaba, ¿no? Esos encuentros me minaban. Y entonces ese fue el objetivo claro de Tipos. Tuvimos la suerte también, que coincidió un poco. Bueno, no exactamente, es verdad. Tipos no, estaba reflexionando, pero antes de Tipos, bueno, la fundación ya había llegado, Fundación Santander Creativa está aquí instalada. Yo ya había intentado
sacar algún proyecto con la fundación, no me hayan elegido, pues en su momento decidieron que había otros que eran mejores, pero no me desanimé y seguí pensando en cosas. Entonces, pues al final armas un proyecto que tiene sentido, que encaja en su momento, porque también eso es la oportunidad, ¿no? Que encaje en el momento en el que tú llegas, en que en Cantabria no se hacía nada alrededor del diseño gráfico. Sí que es cierto que había habido una asociación de diseñadores gráficos que había hecho muchas cosas en su momento, pero que había desaparecido por inanición, porque nadie pagaba las cuotas, porque los que lo mantenían se cansaron de seguir ahí. Y llegamos nosotros, llegamos Juan Jesús y yo con el proyecto y funcionó. Y la verdad es que funcionó, ha ido creciendo poco a poco, ha tenido mucha acogida, la recepción ha sido muy buena, el feedback muy bueno. Y pequeños encontronazos que tenías al principio también un poco, porque ya sabes cómo es un poco este mundo, se tornaron en muchos casos en apoyos totales, en sugerencias, en por qué no hacéis esto, por qué no traéis a no sé, por qué no traéis a alguien, por qué no buscamos cómo enfocar esto y ampliarlo, ¿no? Y eso es una de las partes más chulas del proyecto. También es cierto que nosotros somos muy receptivos a escuchar yo creo que somos muy cercanos, que tú puedes venirme cualquier día y decirme, oye, ¿por qué no el año que viene en ti pues hablas, yo qué sé, de diseño editorial? Y te digo, pues mira, pues no había pensado enfocarlo todo al diseño editorial, pero no me parece mala idea. Entonces, nosotros sí que estamos muy abiertos. Tenemos el problema que tendrá tipos y que tiene, yo creo que absolutamente todos los proyectos culturales en España, que es el de la financiación. Uh-huh. Mientras no haya una ley de mecenazgo que a la empresa privada le interese mucho apoyar proyectos culturales, claro. Entonces, dependemos de la financiación dentro de pública. eso, ¿crees que es difícil encontrar financiación por parte de organizaciones públicas en lo que se refiere a la cultura o dentro de todo este tipo de...? Nosotros tenemos mucha suerte. Tenemos a la Fundación Santander Creativa. Todos los años saca unas convocatorias, te presentas tus proyectos. Yo creo que una de las claves es armar bien el proyecto, ya no solo de contenido, sino a la hora de presentarlo, que eso como diseñador tú sabes que es fundamental, ¿no? Que la idea puede ser buena, pero si no la plasmas visualmente o gráficamente bien explicada, bien argumentada y con un dossier que parezca de verdad que tú vas en serio, pues eso tiene su peso y hay gente que aún a día de hoy sigue sin entender esa faceta, ¿no? Creo que la Fundación hace una labor fantástica. Creo que el gobierno a través de Cultura también hace una buena labor, pero sí que es cierto que yo creo que para los que nos dedicamos a esto, al tener unas convocatorias muy abiertas, pero no muy restringidas en que pues tiene que ser para editar un libro o tiene que ser para organizar una exposición, sino que es libre a que tú propongas un proyecto creativo y a ellos en ese momento, al jurado que esté en la selección del proyecto, le encaje, le guste, da mucha oportunidad. También ha permitido abrir el ayuntamiento a cosas que no se hacían. Cosas que, pues, no sé si por el funcionamiento del funcionariado, valga la redundancia, se hacía sota, caballo y rey, y ahora se empiezan a ver muchas cosas y mucha proyección cultural, ¿no? Luego también quería preguntarte, dentro de todos estos proyectos, dentro de toda la organización, conectándolo con tu experiencia como director, quería que me dieses tu visión personal sobre el hecho de, como director también, o como individuo, el saber delegar o el saber colaborar con otras personas para sacar algo adelante. Ese es el principio de que algo funcione. Esa es mi opinión. Ojalá nosotros tuviésemos un presupuesto tan grande que pudiésemos ser 15 personas en el equipo, pero no podemos serlo. Entonces, entre 3 personas y gente que en momentos puntuales buscas para... Ahora te hablo de tipos, en Hub somos muchos más, ¿no? Para que te ayuden, tienes que tirar. Yo no puedo hacer cosas que hace Juan. Juan, como dicen, hay un concepto americano que a mí me gusta mucho, que es un rainmaker, ¿no? Alguien que hace que las cosas sucedan.
Entonces Juan para mí es ese señor lobo que está en Pulp Fiction, que tienes un problema, llamas y lo resuelve, ¿no? Que es capaz de encontrarte un vuelo de donde no había, un hotel donde no lo había, tirarte una línea de HDMI para que funcione perfectamente la pantalla de vídeo en el centro botín. Y yo eso sería incapaz de hacerlo solo. Cada uno asume sus funciones, sus roles, y igual que Jesús diseña y hace cosas chulísimas para nosotros, yo son cosas en las que no soy capaz y me tengo que rodear de gente que sabe hacerlo, porque si no el proyecto jamás podría salir. Luego también quería comentar contigo el hecho de que todos estos proyectos sean también una apuesta por la cultura local también. O sea, te has traído la cultura a través de exposiciones, te has traído a través de charlas, también lo haces a través de la docencia. Quería preguntarte un poco también por qué también desde este punto en el que al final mucha gente está pues en Bueno, una edad. lo primero porque lo que intentas es que las cosas reviertan en el mundo en el que tú te mueves, ¿no? En la ciudad en la que vives, en la región en la que vives, la gente a la que conoces. Intentas crear o apoyar a un tejido fuerte que hay, pero que apenas tiene visibilidad, porque crees también que hay gente que es muy buena y muy válida, ¿no? Lógicamente, no tendría ningún sentido hacer tipos o hacer hub si no considerásemos que aquí hay gente que a través de la creatividad realiza un trabajo estupendo en diversas áreas. Sería un poco chauvinista, ¿no? Sería una tontería de saco un proyecto porque se tiene que hacer en Santander o porque se tiene que hacer en Cantabria. No, lo que buscamos es un poco esa retroalimentación de lo local y lo nacional o internacional, que a la gente de aquí, a los diseñadores de aquí o a la gente que le interesa la cultura de Cantabria o de Santander, le sirva que venga un tipo como Jonathan Marmbrook desde Londres a aportar su sabiduría, y a la inversa, ¿no? Que todo lo que hay de tejido local la gente lo pueda conocer, ¿no? Pues a través de las exposiciones con los diseñadores, de los concursos con los estudiantes, pues facilitar un poco esa conexión profesional en todos los sentidos. Uh-huh. Dentro de todo esto, también quería pues hablar un poco del cómo te planteas o cómo le propones a una persona, a una figura pues como Jonathan Van Broek, por ejemplo, el que se venga a una charla a un proyecto tan local, entre comillas, porque al final es una propuesta hecha así un poco a pequeña escala. ¿Cómo te planteas alcanzar a todas esas figuras al final para que casi de manera altruista se presten a pues venir a transmitir sus conocimientos aquí? Bueno, una de las cosas que descubres cuando empiezas a organizar cosas es que siempre hay un miedo inicial a eso, ¿no? A cómo le planteo yo a alguien como Javier Mariscal que se venga a Santander bueno, ahora es más fácil. Vamos a hablar del primer año. ¿Cómo se lo planteo a Andreu Valius, probablemente el tipógrafo actual más importante que hay en España, que se venga a Santander a un evento que no ha habido ninguno, que le vamos a meter en una salita en la Filmoteca, que no tenemos casi pasta, pues echándole cara. Empiezas a preguntar a gente, oye, ¿le conoces? Conexiones que tienes, te acercan, te consigues un teléfono, consigues un email. Planteas las cosas desde la honestidad, de las cosas directas. Es mucho más fácil decirle a alguien lo que tienes y lo que puedes darle que ir derivándote, ir girando por un lado para llegar por otro, al final envolverle y vamos a decir un poco timarle entre comillas, ¿no? Para que venga, que es mucho más fácil decir, pues yo me acuerdo del primer año, no sé si me acuerdo si decíamos, oye, mira, te vienes, te pagamos algo simbólico porque no tenemos más, pero bueno, te pagamos el alojamiento, el vuelo, te llevamos a cenar, que esa es otra de las cosas también, ¿no? Ese es un poco el punto egoísta de algunos proyectos, que es ese momento de charla que tienes con esa persona que viene de fuera, en el que ya conoces mucho más de él, que ya no solo le puedes hacer preguntas profesionales, sino que te cuenta un poco su vida, su forma de aprendizaje, su forma de relacionarse con otras personas, con otros profesionales.
y ahí aprendes muchísimo. Entonces el primer año fue el duro, fue el de llamar puertas. Sí que es cierto que además en los 5 años hemos tenido mucha suerte. Creo que solo nos ha dicho no una persona. Pues pocos nos para también un Sí, proyecto así. sí. También es cierto que a Mario Eskenazi le esperamos hasta el día antes de la rueda de prensa y ya fue una llamada desesperada de, oye Mario, mira, es que mañana lo presentamos y necesito saber si te presento a ti o me tengo que buscar a una persona en 24 horas para que esté en tipos. Y él con su gracia, ese deje argentino, ¿no? Bueno, Javi, tal, no, ya sabes, yo es que al principio no sabía, pero bueno, venga, voy. Y luego te queda la incertidumbre que se te rajen en en el último momento, que eso también está. Pero Jonathan, que por ejemplo yo pensé que es vamos a decir, el diseñador, la mayor ambición que hemos tenido con Jonathan. Más figura internacional y vamos, trabajamos con grandes. Si hubiese un ranking de diseñadores, pues estaría en los top 10 mundial, eso es indudable. Un tío además que a mí ya me parece mucho más interesante que como diseñador, su forma de ver la vida y de pensar y de ser un activista, ¿no? Un activista del diseño, vamos a llamarlo así. Y luego te esperas muchas veces que sean personas distantes, tal, y fue una delicia tenerle, una gozada, un tío un disfrutón, se lo pasó bomba, preparando chistes con la traductora, eso fue muy gracioso. Cuando preparando chistes. A ver si lo traduce bien, Bolox. Sí. Y la verdad es que aprendes mucho, te piensas que van a ser gente. Sí que es cierto que te encuentras con alguien más distante o menos distante, ¿no? Pero yo hasta ahora, en los 5 años que llevamos, la verdad es que hemos tenido mucha suerte. Luego también quiero conectarlo, traerlo un poco más para acá, en el tema de la riqueza de creativos en Cantabria y tirándolo por el lado malo también un poco la fuga de cerebros dentro de todo lo que es la formación creativa, porque sí que realizamos una apuesta por la formación creativa. Sí que, por ejemplo, pues realizas propuestas para traer a figuras tan grandes, al final para darle un valor también a todo el diseño en general y que la gente local también vea a dónde se puede llegar, qué ambiciones puede tener y todo eso, pero luego por otro lado también la situación en España, por ejemplo, en general, está de que formamos bastantes creativos, pero luego acabamos trabajando igual más para afuera que para adentro. Sí, bueno, ese es un mal endémico del país, ya no solo es en las profesiones creativas, ¿no? Ahora lo vemos en la sanidad, como se quejan de que no hay médicos, de que no hay enfermeras, porque se han ido todos a Inglaterra, a Alemania, a trabajar. Cantabria, por suerte en estos últimos años, se está formando a muchos jóvenes y se les está formando muy bien, pues a través tanto de IES La Albericia, la pena ha sido la desaparición de Vinsac, Cesine. Ves algo que no existía, ¿no? Un grado de diseño no existía, está el Roberto Arallo con el grado de ilustración de joyería. Porque hay una inquietud. Antes tú querías aprender de diseño o de algo y te tenías que ir a Bilbao, a Barcelona, a Logroño o a cualquier sitio menos Santander. Hay que darles un tiempo. Yo creo que los programas se van ajustando, ya no hay mucha diferencia en un programa que vas a encontrar en Santander o en Barcelona. Hombre, hay la diferencia probablemente de ciertos cursos especializados, ¿no? Porque hay un nivel de especialización mucho mayor en Barcelona o en Madrid, donde te puedes permitir que haya un diseñador enfocado únicamente, por ejemplo, yo que sé, al diseño medioambiental, cuando en Cantabria un diseñador enfocado solo al diseño medioambiental no podría sobrevivir, ¿no? Entonces sí que puedes seguir teniendo un acceso a una enseñanza, vamos a decirlo entre comillas, de mayor calidad que aquí, pero aquí sigo insistiendo, hay una generación de diseñadores de entre 35 y 45 años que se formó fuera, que se formó en escuelas de bellas artes en Cuenca, en Salamanca, en la Massana, en Barcelona, que han vuelto y han generado un tejido del diseño muy interesante. Y ahí ahora mismo hay unos cuantos estudios
que si te les llevases de Santander, te les situases en Madrid, podrían seguir sobreviviendo en Madrid y trabajando muy dignamente y muy bien en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao. Cosa que antes no pasaba. O sea, antes había 1 o 2 diseñadores que además eran autodidactas y que sí que funcionaban, pero el resto pasaba en publicidad. Las agencias eran un cachondeo. O sea, tú veías una agencia de publicidad desde dentro hace 20 años en Cantabria y yo creo que quitando C&C en aquel momento, que era la más seria, entre comillas, era un poco un cachondeo. Y ahora sí que pues han llegado, se han traído a la gente que había ido a estudiar a Madrid, a Barcelona publicidad, a Bilbao, la tienen dentro y eso genera que el trabajo sea más eficiente, sea mejor y todo crezca. Va aumentando la oferta de educación y también... Claro, es que la formación es fundamental. Eso es. Yo tengo 48 años y todos los días sigo leyendo cosas nuevas. Porque es que es un mundo que cambia todos los días. Pues cuando hablábamos antes de la televisión, acuerdo que en los primeros meetings que teníamos cuando entró Canal de Historia, se hablaba ya de la televisión a la carta, ¿no? Era una época en la que todos los canales tenían una parrilla de programación, tú te ajustabas a la parrilla de programación. Y se empezaba a hablar de que el futuro era la programación a la carta. Pues llega Netflix, llega HBO y demuestran que el futuro es la programación a la carta. Pero ¿qué pasa ahora? Que se están planteando volver a una programación a la carta porque el ser humano tiene que tomar tantas decisiones al día que una más, que es elegir el programa que va, la serie que va a ver por la noche o la película que va a ver por la noche, le genera un estrés y una ansiedad que no quiere. O sea, se plantean ahora volver a la programación tradicional de tener todos los programas fijos. Claro, ¿por qué? Pero porque el ser humano va cambiando a diario, van cambiando su contexto, sus necesidades. La famosa pirámide de Maslow va cambiando, aunque nos parezca una chorrada. Y cada año cambia. Pues, probablemente las prioridades que tú y yo teníamos hace 2 años las ha cambiado el COVID. Sí, está claro. Ya no piensas, probablemente para mí ahora mismo lo mejor del mundo sería volver a estar tranquilamente en casa de mi madre comiendo todos los viernes. O tomándome una cerveza con un amigo sin tener que ponerme la mascarilla, sin preocuparme si estoy en el interior de un bar. O ir al cine. ¿No? Cosas que ahora mismo, pues o por el miedo o por la precaución, en muchos casos ni te planteas, ¿no? Ese afán que tenemos ahora, esa necesidad que tenemos todos de sociabilizar. Cuando igual en otro momento, hace 5 años, te llama un colega para salir por la noche un sábado y dices, ¡buah! Me quedo en mi casa viendo una película. Y ahora dirías, voy de... ¿Dónde hemos quedado, no? Quiero ir ya. Y eso, la publicidad, el diseño y todo lo que lleva a comunicación, ya sea gráfica, verbal, va ajustado a los tiempos, va ajustado al cambio del ser humano y del consumo. Yo creo que también se ha empezado a dar mucho más valor, ¿no? En los últimos años, aparte de aumentar la oferta de educación, se ha aumentado el valor percibido de un público en general, porque igual antes sí que había mucha gente que no apreciaba el diseño, que no veía la importancia real de pues el formar o el crear o el tener esa profesión dentro de las profesiones creativas, pues la del diseño en concreto no le veía la importancia. También un poco... Bueno, también es cierto que a través de exposiciones, ¿no? Como las que hemos organizado, de charlas, de que te empiezan a llevar pues a la radio, que te hacen entrevistas, la gente escucha y empieza a entender un poco pues que el diseño está en todo, ¿no? Ya no solo el gráfico, sino en un bolígrafo, en el micrófono que tenemos delante, en la luz de aquí, está en todo. Pero es algo que es con lo que nos encontramos tan habitualmente que no tenemos interiorizado. Eso es así porque es así. No es así porque alguien haya pensado que eso tenga que ser así, porque cumple una funcionalidad y da un resultado. No, es así porque yo me lo he encontrado así. La papelera es redonda porque la papelera es redonda, pero podría ser triangular, cuadrada. No, alguien ha pensado cómo es el formato idóneo para manejarla, para situarla en un entorno, para que quepa el mayor volumen de basura posible. Entonces lo que pasa es que las vemos tan a diario, o sea, son situaciones que vivimos con tanta cotidianidad
que no las interiorizamos. Entonces tiene que llegar alguien que nos diga que el dosificador tiene una persona que ha estado pensando, dibujando, estructurando, modelando para que lleguemos a esa clic y que nos salga el gel, ¿no? Y pasa con las marcas. Todos sabemos lo que es un logotipo, pero es que el diseño va mucho más allá de un logotipo. Vemos un cartel, pero muchas veces no entendemos un cartel. No entendemos el trabajo que hay detrás de un cartel. ¿Cuántas veces te ha llegado la gente y te ha dicho, bueno, esto lo haces tú en 5 minutos? Claro, eso es, sí. 5 minutos, jolín. Hoy he enseñado un logotipo, bueno, o un inicio del rediseño de un logotipo que lo único que llevaba es una separación entre dos símbolos. Eso sobre todo lo vemos con los rebrandings ahora con correos. Y eso nos ha llevado una semana llegar a esa conclusión. Claro. Se ve mucho también eso con la última Claro. campaña de rebranding de correos. Es todas que las si de solo le han Zara, quitado- todas las de tal, las quitado Si un solo le han punto, quitado las dos con las líneas, circulitos. eso es. Claro, pero es que llegar a que tengo que quitar esos dos circulitos lleva un proceso de ensayo-error, de pensar las cosas, de tal, que hay mucha gente que no entiende y que no valora. Y el problema sobre todo es cuando no se valora. Luego también es cierto que yo creo que los profesionales creativos hacemos muy poco para que se nos valore. O sea, que Hacemos también muy- la responsabilidad está en los propios Claro. profesionales. Claro. Hay veces que es mejor decir no a un trabajo que cogerlo por cuatro duros, ¿no? Porque estás transmitiendo esa sensación de que tu trabajo no vale un dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Gobiernos, sobre todo, instituciones públicas, ayuntamientos, con esta ley de contratación que tenemos, que vale, que es la que hay y se ha hecho para evitar un montón de barrabasadas que se hicieron en su momento. Pero al final ya tú presentas 3 presupuestos y se lo lleva el más bajo. No presentas un presupuesto, un portfolio, una idea de por qué tú quieres hacer ese trabajo, que pueda servir a la persona que está enfrente para valorar en realidad mejor lo que tú haces, ¿no? Entonces, si desde lo público ya desvirtuamos el diseño o el proceso creativo y solo lo hacemos en una valoración de a peso de esto vale 100 euros, ya es un error de base que se transmite a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, da igual el diseño, no da igual el diseño. La gente no paga lo mismo por un traje de Hugo Boss que por uno de Zara. No. Y eso lo ha dado un diseño, unas marcas, una generación de importancia hacia las personas, ¿no? Porque al final lo interesante o lo bonito de las identidades y de las marcas es cómo las asumimos y cómo las hacemos nuestras en el día a día, ¿no? Y todas tienen personalidad, al final todos tienes unos Claro. valores que percibimos sobre una marca. Tú sabes que una marca es más amable o más seria o más lo que sea. Y todo hoy eso en día funciona. mucho más. O sea, las redes Porque sociales, están que yo creo que todos tenemos una relación de amor-odio con las redes sociales. Al final, ¿qué ha ocurrido? Que a las marcas las ha hecho reposicionarse mentalmente en cuanto a la relación que tienen que tener con sus usuarios y con sus clientes. Sobre todo porque ahora es muchísimo más directa. O sea, tienes una comunicación en la que puedes hablar con tu audiencia, saber lo que piensa, saber si algo está funcionando, si algo no. Y que al final bolígrafos como perdón que estamos en la radio, hay 50 fábricas de bolígrafos. Pues, y todas van a pintar igual. Y si yo saco una innovación técnica en un bolígrafo, en 3 meses los chinos me han sacado la misma. Entonces, ¿dónde va a estar esto? Va a estar en la personalidad que tiene tu empresa, en cómo tu empresa, pero no ya solo en si soy ecológico, no, en cómo mi empresa se relaciona con los trabajadores, en cómo mi empresa se relaciona con los clientes, en cómo se relaciona con mis proveedores. En ser una mejor empresa, en ser una empresa ética, en ser una empresa... yo odio Amazon, yo no compro en Amazon. Pero porque todos creo que además vamos a tener que empezar a replantearnos
nuestros principios morales de consumo, porque nuestro consumo afecta a cómo se desarrollan nuestras ciudades, a cómo se desarrollan nuestras regiones, a cómo se desarrollan nuestros países y al futuro de nuestros hijos. Yo, por ejemplo, lo he podido tal. ver ahora últimamente desde la decisión de hacerme vegetariano de momento y luego tirar no hacerlo vegano, realmente la importancia de nuestro consumo, la importancia de poner un euro hacia una cosa en vez de hacia otra, no solo en el consumo, pues, de, por ejemplo, de alimentos, sino también de cosas culturales y objetos de cualquier tipo respecto a multinacional versus una empresa local. Bueno, aparte de que es que si abandonamos a las empresas locales, al final esto será un solar, todos nos tendremos que ir para afuera, todos iremos a trabajar a Amazon y yo no quiero trabajar en Amazon. Luego, reconectándolo un poco con tus proyectos personales, también quería preguntarte sobre el proyecto de Hub, Creative Minds. Entonces, también el propio proyecto tiene como lema secundario, ¿no? Como apellido comercial, creatividad en papel. ¿Por qué la creatividad en papel a día de hoy también? Explícame un poco. Bueno, vamos por partes. Hub, fíjate lo que hablábamos antes de presentar proyectos, ¿no? Hub nace hace como 8 años y se llamaba Viaje Creativo. Cierto es que tenía unas conexiones distintas y luego se ha ido desarrollando y girando hacia otra vertiente, pero es un proyecto que se presentó, yo creo que hace 8 años, a la Fundación Santander Creativa y que no sale. Que luego hay que oír, no, es que presento y no sale. Pues a veces presentas y no sales y a veces presenta y sales. Y en todo ese periodo pues ha habido etapas de lo retomo, lo dejo, lo retomo, lo dejo. Y este año, pues mira, hablando con Fernando y con Bruno en Muta, se lo contaba a Fernando y Fernando decía, joder, es que lo tenemos que retomar, es que es una idea muy bonita, es que, venga, vamos a armar un dossier, sacamos números y lo presentamos. Y así se hizo y salió. Luego viene lo del papel. El papel en esta pandemia está siendo como, no sé, como un general nazi perseguido por todo el mundo, ¿no? Voy a tocar un papel y me voy a contagiar, cuando no hay nada todavía ni asumible ni demostrable sobre eso. Nosotros trabajamos mucho con eventos culturales que han dejado de hacer programas, de imprimir programas, no, todo me lo llevo a un QR digital que está en mi web, que todo esto además viene de todo ese fanatismo que hay de Navidad. Me voy a hacer mi felicitación digital, te mando un email, que ese email va a la basura según entra porque demuestra una falta de empatía y de personalización y de verdad te escribo porque te quiero contar algo, ¿no? Entonces eso es lo que da el papel. El papel, quitando que ahora solo nos llegan cartas de facturas y que lo consideramos un poco en un contexto negativo, pero el papel al final es esa cosa que queda en la que cuentan las cosas importantes, en la que tú le quieres escribir algo a alguien de verdad y se lo escribes en una se lo sigues escribiendo en una carta, no se lo escribes en un mensaje de WhatsApp. No recuerdo ahora hay un diseñador gráfico, pero es que ahora soy malísimo con los nombres, un diseñador inglés, no recuerdo muy bien el nombre, que decía que cuando tengas que contar algo importante, cuéntalo en papel. Entonces eso es un poco, ¿no? La creatividad para nosotros es muy importante y creíamos que tenía que tener un reflejo en una revista de papel. También las revistas yo creo que están viviendo una segunda juventud. No, a la vez que muere el kiosco, que es una pena tremenda, ¿no? El kiosco muere más que nada porque se está muriendo el periódico ya no nos cuenta cosas de otra forma, no nos interesa mucho, lo tenemos todo en digital más barato, no es importante, pero sí que empiezan a salir un montón de revistas especializadas, con un diseño cuidadísimo, con una producción cuidadísima y con unos contenidos muy, muy buenos, ¿no? Porque no vale de nada tener un diseño espectacular si tu contenido es una basura. O sea, es un equilibrio que hay que buscar. Entonces, no sé, pues, yo hay una revista que me fascina, sin ser un fan del ciclismo, que es Volata. Una revista sobre ciclismo que solo la coleccionaría, ¿no? Solo la tendría por coleccionarla. O tapas de comida,
Hay ahora una nueva que me gusta mucho que se llama Carne. Ves que hay un montón de proyectos alrededor del papel que cuentan cosas muy interesantes. Y luego tiene esa cosa que es también un tema un poco personal del coleccionismo, ¿no? Un buen producto, tú al final lo acabas guardando. Yo a mi abuelo no le conocí mucho, murió cuando yo era muy pequeño, pero mi abuelo tuvo una imprenta. Entonces, en mi familia siempre el libro ha estado muy presente. Siempre hemos sido como muy del papel, de tocar el papel, de guardar el libro, Yo el libro digital lo intenté, pero no puedo con él. Yo quiero tener un libro físico. Me gusta comprar ediciones cuidadas. Ahora soy súper fan de Blackie Books por el tipo de ediciones que hacen. Entonces tiene esa faceta de la fascinación por el objeto, pero a la vez por el contenido. Y eso es un poco, modestamente, lo que intentamos hacer con Hop. Luego también ese otro objetivo, como aparte de transmitir todos estos valores, es también la divulgación del mundo de la creatividad a un público más amplio, ¿no? O igual tampoco está enfocada a un super nicho de solo diseñadores o solo una gente que esté muy metida dentro de un mundo en concreto, ¿no? Es que ahí volvemos a mis principios, ¿no? Las cosas tienen que ser entendibles para un frutero, sin menospreciar a un frutero, para un médico, para un abogado, para un chico que repara ascensores. ¿Por qué hemos convertido la cultura en algo sectario, ¿no? En algo que no, tú tienes que tener unos estudios, tú tienes que ser así, asado, para poder acceder a mi programación cultural? Bueno, yo creo que tú estuviste en las charlas de este año. A mí me pareció súper interesante la charla de Mary Cuesta, ¿no? Desmintiendo como la gran cultura, ¿no? No todo tiene que ser gran cultura. Es cierto que tiene que haber un mega... que es estupendo escuchar a la Filarmónica de Londres, que es estupendo ver una obra ver Macbeth, pero también hay otro tipo de cultura. Entonces, en creatividad, en diseño, pasa que todas las revistas están un poco enfocadas a hablar para tu sector. Entonces hablas tú técnicamente, pues, no sé, la revista Croquis de arquitectura, que es maravillosa, pero claro, si no eres arquitecto, hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? Pues eso es lo que no queríamos que pasase con Hop, y en lo que estamos trabajando todavía, porque ha sido un primer número, hay cosas que pulir, pero sí que buscábamos esa idea que hablábamos Bruno y yo de un fanzine bien hecho. O sea, esa mezcla de fanzine y revista, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo hemos conseguido un poco, que hay algún contenido que nos falta hacerle más popular, vamos a llamarlo, ¿no? Cultura pop. Huir más de algún tecnicismo y de algunas referencias de explicación que solo queda alguien que entienda, sobre todo en las facetas de arte, ¿no? De arte moderno, que el arte moderno yo creo que es muy complicado para cualquiera, y que sea todo más cercano, ¿no? Que lo lea mi madre y mi madre me diga, jo, pues me gusta mucho lo que cuentas de los Gruber y de cómo hacen su trabajo, ¿no? Y lo he entendido, porque una de las cosas que... ¿A qué te dedicas, no? ¿Cuántas veces...? Claro, eso es. Dentro de todo el mundo pero tú de verdad, ¿qué haces? Eso es. Y eso es un poco contar. Eso es lo que pretende Hop. Contar a la gente lo que hacen otras personas. Uh-huh. Y cómo la creatividad está presente en todo, ¿no? Cómo la gente de Binary Box, que se dedica a la realidad virtual, se quedan aisladas en su casa, no se quedan paradas, se ponen a pensar y deciden que, joder, pues la gente no tiene acceso a los museos, pues vamos a llevarnos los museos a las casas y vamos a hacer una aplicación de realidad virtual para ver un museo en realidad virtual en tu casa. O sea, cómo un cocinero llega a plantearse cómo tiene que ser la carta de su restaurante, ¿no? Cómo tiene que ser su siguiente plato. Eso tiene un proceso creativo. Que es lo que hablábamos antes, que la gente, como es su día a día,
no piensa que está realizando un proceso creativo, pero en realidad está realizando un proceso creativo. Entonces la creatividad está en todo y eso es lo que en Hop vamos a tratar de contar. ¿Dónde va a poder encontrar la gente la revista en general? Bueno, pues ese es otro punto en el que estamos ahora trabajando con el número 2, porque con el año pandémico caótico del año pasado hubo que sacar la revista sí o sí antes de que yo creo que tuviésemos todas las cosas atadas. Entonces una de las cosas que estamos trabajando ahora es la distribución. En principio la distribución vamos a intentar que siga siendo a través de librerías, de tiendas de discos y que se sume algún elemento más. Vamos a fomentar la suscripción a la revista para que nosotros te la podamos mandar a casa directamente. Y luego estamos estudiando pues, sistemas de patrocinio y de colaboración que también implique pues, que el patrocinador se lleve un número de revistas que pueda él dar, ¿no? También queremos eso, que la gente o las empresas que participen o entiendan que tener una revista para dársela a un cliente es un valor añadido porque es un producto de mucha calidad. Es un producto en el que desde el diseño a la gente que escribe está muy pensada, es gente súper preparada en su nivel, con una trayectoria profesional muy buena, muy considerados en sus campos y una gozada tenerlo. Entonces ese es el objetivo. Lo que vamos a intentar sobre todo es buscar, no sé si en algún momento tengamos que buscar también un poco el tema de una especie de crowdfunding pero a través de la suscripción y la distribución va a ser un poco como está hasta ahora más la suscripción. Pues desde aquí, desde Buscando Musas, os deseamos muchísima suerte y también daros muchísimas gracias por pasarte por aquí y transmitirnos tu visión de todos estos temas. No, a ti por traerme y a ver si te dura mucho el programa porque los dos que he escuchado me gustan mucho. Muchas gracias.